Hola, es un gusto participar en este nuevo programa que hemos implementado en la Facultad de Arquitectura y Diseño, denominado Clases Abiertas, con esta pequeña presentación que he titulado Perspectiva de Género como elemento del diseño reflexivo y que tiene como objetivo principal evidenciar el contenido simbólico de nuestra cultura material, es decir, mostrar los mensajes simbólicos que se transmiten a través de los objetos cotidianos, los objetos que nos rodean, y todo esto visto desde una perspectiva de género. Así pues, esta presentación está dividida en 4 grandes partes. La primera tiene que ver o describe de términos muy generales lo que es la cultura y los mensajes simbólicos. La segunda parte aborda el tema de la perspectiva de género con conceptos e ideas también muy generales para ejemplificar en la tercera parte con un producto muy específico y cómo a través de su diseño está enviando mensajes simbólicos de género muy particulares. Finalmente se dan conclusiones en torno a esta presentación. Muy bien, entonces, abordando el tema de la cultura, tenemos que desde el momento en que nos despertamos, prácticamente, hasta el momento en que nos vamos a dormir, estamos en una especie de trance cultural que se evidencia claramente a través de los medios de comunicación que empleamos, pero también la ropa que usamos, los objetos que empleamos en la cotidianidad, los alimentos que consumimos, las ciudades en donde vivimos, todo a nuestro alrededor de alguna manera está transmitiendo mensajes que a veces no percibimos tan claramente, pero que muestran y determinan cómo nos sentimos, qué pensamos y qué hacemos. Es decir, que vivimos inmersos en un conjunto de valores culturales y convencionalismos sociales que de alguna manera nos dicen cómo comportarnos, cómo actuar, en qué creer y en términos muy concretos incluso qué consumir, ¿no? Es importante en este aspecto tener muy claro el término de convencionalismos sociales, son constructos sociales. Estamos pues inmersos en un sistema de signos o códigos que denominamos cultura. La cultura es pues como una gran manta de códigos que a veces no nos percatamos de que existen, así como no percibimos o no vemos el aire, pero sabemos que existe porque sin él no podríamos vivir. Igual ocurre un poco con estos códigos culturales. Los tenemos tan aceptados y los conocemos desde que nacemos que a veces los vemos como naturales, ¿no? Y entonces, a través de todos estos códigos se envían mensajes simbólicos, es decir, la decoración de nuestras casas, incluso la expresión de nuestros rostros, la manera en que nos comunicamos en los mensajes corporales, el tipo de ropa que empleamos, todo lo que está a nuestro alrededor de alguna manera está diciéndole algo a los demás. Todo entonces tiene un significado. Le damos significado a las palabras que empleamos, a los objetos que utilizamos, a la gente y a los eventos que ocurren en nuestra convivencia cotidiana. Constantemente se están además reproduciendo esos significados porque los estamos intercambiando cotidianamente en cada interacción personal o social, ¿no? De eso se trata la cultura, es una interacción social de estos códigos, ¿no? De alguna manera. Una de las principales funciones de la comunicación artefactual o de la cultura material es justamente enviar mensajes simbólicos, decirles a los demás quiénes somos, ¿no? Es por esa razón que una silla de oficina tiene varias versiones, dependiendo de si se trata la silla de oficina de un área secretarial o la silla de oficina de un área gerencial. Si ese objeto está enviando un mensaje a los demás de la posición que ocupa en la empresa la persona que emplea esa silla, ¿no? La cultura tiende a percibir su ideología como natural, ¿no? Es decir, que tiende a naturalizarla. Nosotros pensamos que nuestras creencias, nuestros valores y nuestras costumbres son universales o son los naturales, así es como debe de ser, cuando la realidad es que fueron convencionalismos sociales que pues a lo largo del tiempo se han aceptado y se han reproducido y entonces los vemos
como algo normal, ¿no? Y debemos tener siempre claro que además muchos de estos convencionalismos o constructos sociales surgieron con intereses muy particulares. Y esto me gustaría que lo tengan muy presente a lo largo de la presentación porque se va a evidenciar claramente en el ejemplo del que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de cultura, no podemos dejar de hablar de un sentido común, que tiene que ver con un sentido grupal, en donde hay creencias compartidas, hay valores compartidos. Y a todo esto es justamente a lo que denominamos cultura, ¿no? Valores, creencias, tradiciones que se han aceptado a lo largo del tiempo y que entonces las seguimos reproduciendo de manera natural. En este contexto, los objetos son fuertes transmisores de mensajes y reflejan de manera clara los valores de una sociedad. Cada uno de los aspectos de un objeto, desde sus líneas, texturas, colores, formas, están transmitiendo mensajes muy concretos y muy claros sobre estilos ideales de vida, sobre aspiraciones personales, sobre estatus, sobre valores religiosos, valores políticos. Y entre todos estos mensajes que envía está el tema de la identidad de género, ¿no? Los objetos nos ayudan a decirles a los demás si somos hombres o somos mujeres. Muy bien, pasando a la segunda parte de esta presentación, cuando hablamos de teoría de género, es importante aclarar pues tres aspectos que tienden a confundirse en este sentido. En primera instancia, a veces se piensa que la teoría de género únicamente tiene que ver o atiende a asuntos de mujeres. No, la teoría de género incluso no solo atiende a los dos géneros que tradicionalmente se han identificado de hombres y mujeres, sino a una gama mucho más amplia, ¿no? Ya se habla de géneros en ese sentido. Por otro lado, también es importante aclarar que cuando hablamos de teorías de género, no estamos, no es una pelea, no es una lucha en contra de los varones, más bien todo lo contrario. La teoría de género muestra claramente que en un afán por simplificar las características o valores de hombres y mujeres se ha perjudicado tanto a unos como a otros. Y entonces se pretende más bien incluir hombres y mujeres y todas las otras categorías de género que muy recientemente han surgido. Finalmente, a veces se piensa que la teoría de género pretende que hombres y mujeres seamos iguales y también es una gran equivocación. Más bien, la teoría de género pretende evidenciar que hombres y mujeres o enfatizar que hombres y mujeres somos diferentes, pero esa diferencia no debe ser una justificación para que se le brinden oportunidades distintas a unos y a otros. Dicho esto, podemos entonces iniciar con lo que es la perspectiva de género. Lo que reconoce la perspectiva de género es que existen relaciones de poder, que han existido ancestralmente, que se dan entre los géneros. Y estas relaciones han sido construidas social e históricamente. O sea, desde hace mucho tiempo se les asumieron ciertas posibilidades en cuanto al ejercicio del poder a hombres y a mujeres. En este sentido, la perspectiva de género atraviesa todo el entramado social y se articula con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión, ¿no? Es decir, es hombre o mujer de clase socioeconómica media, alta o baja, o de hombre o mujer dependiendo de la etnia a la que pertenece, de grupo indígena. Entonces, todo esto es una categoría que atraviesa transversalmente pues todo este entramado social en el que vivimos. A mí me gusta mucho incluir la perspectiva de género en los cursos de universidad, porque independientemente de los beneficios de tener una mayor aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres y de tener un entendimiento más claro de que es deseable que tengamos ambos géneros pues las mismas oportunidades, en fin, todo lo que conlleva la perspectiva de género. En el caso muy concreto de las instituciones de educación superior es muy favorable
porque permite el ejercicio de una lectura crítica y cuestionadora de lo que se nos ha dicho por mucho tiempo que es la realidad, ¿no? Entonces, normalmente las instituciones de educación superior promovemos en nuestros estudiantes o nos gustaría y es deseable que nuestros estudiantes tengan esta visión crítica, ¿no? Que cuestionen lo que se nos dice, que lo que socialmente, históricamente se nos ha heredado. Y en ese sentido, entonces, la perspectiva de género, de manera natural, promueve este tipo de lectura crítica, ¿no? La perspectiva de género promueve la equidad entendida como una cuestión que yo la planteo ya, bueno, no yo, pues teóricamente la teoría de género así lo acaba planteando en términos ya más generales de dignidad y justicia, ¿no? Y esto es también muy deseable en las instituciones de educación superior, tener claridad en que más allá de cuestiones muy particulares de lo femenino y lo masculino, y cuando hablamos de la perspectiva de género estamos hablando de un tema de justicia, lo que es justo para todos como seres humanos, ¿no? Sean o ellos hombres o mujeres, ¿no? Y también el tema central de dignidad, de lo que es digno para uno y otro género o más, ¿no? Los que pudieran identificarse. Es un principio pedagógico que además debe manifestarse en las relaciones que construyen hombres y mujeres dentro y fuera de las aulas, por todas estas virtudes que tiene la perspectiva de género. Entonces, emplearla en la cotidianidad de las diferentes áreas de aprendizaje universitarias es sumamente deseable, no únicamente porque propiciamos pues una convivencia más sana entre hombres y mujeres, ¿no? O entre todos los géneros que puedan existir en nuestro contexto social, sino también porque permite hacer este ejercicio de deconstrucción de lo que tradicionalmente se nos ha dicho, de lo que percibimos como natural y pues a partir de esa deconstrucción identificar si es deseable o no y qué podemos modificar. Al final nuestra realidad y nuestro contexto sociocultural es cambiante y nosotros, en este caso ya muy particular como diseñadores, podemos incidir de manera positiva para promover esos cambios deseables. ¿Por qué es un elemento pedagógico? Justamente porque desarticula los patrones de naturalidad que comentábamos antes, que están inmersos en nuestra cultura, ¿no? Como los hemos vivido desde niños, desde siempre, entonces los tendemos a ver como naturales. Y la perspectiva de género trata de desarticular estos patrones, los cuestiona, los pone en tela de juicio, y pues ya se verá si son socialmente construidos y entonces si es así, pues entonces son transformables, los podemos modificar si es que no son tan deseables. Cuando hablamos de categoría de género estamos hablando de la simbolización cultural y no de la biología, lo que determina lo que es propio de cada sexo, ¿no? Es decir, la biología nos hizo distintos, somos seres con características biológicas diferentes y eso está muy bien. Más bien, la categoría de género genera un constructo de lo femenino y lo masculino diferenciado que normalmente se ubica en polos opuestos, muy frecuentemente contrapuestos, o sea, como si estuvieran peleando uno contra el otro, y en un nivel jerárquico también frecuentemente, en donde lo masculino tiende a estar en un estatus de poder, de ejercicio del poder, mayor que el de las mujeres o de lo femenino. Y esto se ha usado durante siglos como justificación para que mujeres y hombres tengamos destinos diferenciados, habilidades distintas, necesidades dispares y aspiraciones también diversas o diferentes. Y entonces, afortunadamente, estas categorías se han modificado, ¿no? Estos estereotipos que se generan a partir de esta categorización de género se han ido modificando a lo largo del tiempo. Sin embargo, todavía hoy día no la representación o estos constructos sociales que tenemos tan asimilados no permiten que haya una igualdad representativa, por ejemplo, en áreas como las que muestran estos dibujitos, ¿no? Ellos son los jugadores de fútbol americano y ellas son las porristas. Ellos son los que construyen las casas y ellas son las que principalmente hacen el aseo dentro del hogar. Ellos son los pilotos y ellas son las aeromosas. Insisto, esto va modificándose poco a poco,
pero sigue habiendo una subrepresentación de las mujeres en ciertas áreas, y esto surge, ciertas áreas de profesionales y de desarrollo laboral en general, y esto persiste justamente a raíz de estas categorías de género que generan pues estereotipos más adelante. Cuando hablamos del diseño, ya enfoquémoslo un poco al aspecto que nos atañe, el diseño de productos. Cuando hablamos del diseño, estamos hablando de un proceso de posibilidad, estamos visualizando en nuestra mente algo que puede ser realidad. Es decir, que diseñar es el hecho de que las cosas pueden ser diferentes a como son actualmente, siempre bajo un alto sentido ético y humanístico. Entonces, en este sentido, los objetos se convierten, si sabemos o tenemos claro que son medios de adoctrinamiento o ideologización de las relaciones de poder de género, deberíamos los diseñadores tener mucho mayor conciencia de la manera en que estos objetos están interactuando en el contexto sociocultural para promover o no estas categorías de género, estos estereotipos de género que no siempre son tan deseables. Cuando hablamos de género, entonces, hablamos también de estas nociones de masculinidad y feminidad, en donde se han conformado de acuerdo, como insistimos nuevamente, a convencionalismos sociales sobre las características que diferencian a hombres y a mujeres, que en términos muy generales se le atribuye a las mujeres todas las características relacionadas con la naturaleza, por el hecho de tener la posibilidad de concebir, y a los hombres todo lo relacionado con la cultura, que tiene que ver más con la parte intelectual. Estas nociones han determinado estereotipos, como lo mencionaba previamente, que sirven como transmisores de mensajes sociales sobre los roles y conductas apropiados para cada uno de los sexos, para hombres y para mujeres. Y en este sentido, entonces, se le dan una serie de atributos a lo masculino y a lo femenino que surgen y que vienen, pues justamente de estos estereotipos que son consecuencia de estos constructos sociales de lo femenino y lo masculino. Y entonces tenemos que normalmente a lo masculino se le atribuyen adjetivos como ellos son los agresivos, ambiciosos, analíticos, mientras ellas son las afectivas, cariñosas, tiernas, compasivas, mientras ellos son los asertivos, atléticos y competitivos, ellas son las tímidas, sensitivas, sentimentales, cálidas, emocionales, delicadas, frágiles, dependientes. Ellos son seguros, creativos, independientes, fuertes, dominantes, ¿no? Son una serie de atributos o de adjetivos que se le adjudican a lo masculino y lo femenino como resultado de estos estereotipos. Cuando hablamos del diseño de diversos productos cotidianos, y ya en este contexto de la diferenciación de lo femenino y lo masculino, pues se manifiestan y promueven definiciones culturales que de alguna manera influyen en cómo nos vemos a nosotros mismos y expresan la identidad que nosotros creamos, ¿no? De nuestra identidad como mujeres o como varones. Según Flügel, hace muchos años, decía que la diferenciación, por ejemplo, por mencionar un objeto de la vida cotidiana, que es la vestimenta, ella decía, es que la diferenciación en la vestimenta es necesaria porque está obedeciendo a una necesidad en el contexto social de reforzar la masculinidad y la feminidad, ¿no? En este ámbito social. En los encuentros sociales con diferentes individuos, necesitamos, según decía ella, reforzar a partir de la vestimenta que somos hombres o que somos mujeres. Sin embargo, Forti, muchos años después, dice este argumento no es válido cuando estamos hablando de objetos de uso personal, ¿no? Que se usan en la intimidad del hogar, que no se usan en encuentros sociales, como los cepillos de dientes, los champús, desodorantes y rastrillos, que en el diseño y en la comercialización se promueven de manera diferenciada para hombres y para mujeres. Y estos entonces no están funcionando como identificadores de género en la esfera social, y ese argumento pues ya no es válido. Ahí más bien lo podríamos explicar como que estos productos son diferenciados porque hemos aceptado este convencionalismo social, ¿no? Estamos aceptándolo y reproduciéndolo de alguna manera en nuestra vida cotidiana.
Estamos aceptando lo que tradicional y ancestralmente nos han dicho que es ser hombre y ser mujer en este contexto así, pues muy básico, ¿no? Y entonces ahora sí les voy a hablar del ejemplo muy concreto, que a mí me gusta mucho porque me parece que desde la concepción misma del producto, pues está obedeciendo justamente a estos constructos sociales. Tenemos el caso muy particular de los rastrillos, que me parece que, insisto, es particularmente interesante porque para la diferenciación entre hombres y mujeres se siguió un convencionalismo social que de entrada nos ha hecho creer que algo normal es absolutamente anormal. Es decir, la naturaleza se equivocó y las mujeres no deberíamos tener vello en el cuerpo, ¿no? Y entonces hay que eliminarlo completamente de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces obviamente no es algo natural, la naturaleza está bien, tiene una función el vello en el cuerpo de hombres y mujeres, pero a partir de un convencionalismo social se hace creer que eso no es correcto. Y tan es un constructo social que se tiene incluso la fecha específica de cuando se empezó a promover en la época contemporánea. En el año de 1915 surge una fuerte campaña de mercadotecnia para convencer a hombres y a mujeres, y hay que decir hombres porque era importante convencerlos a ellos de que este era un patrón de belleza femenina, ¿no? Entonces convence a ambos que el vello en la axila de la mujer era desagradable y socialmente incorrecto. Así lo decía en la revista Harper's Bazaar, tal cual, los vestidos de verano y el nuevo estilo de baile hacen necesaria la depilación del vello indeseable. Y este era el anuncio tal cual como aparecía, de un vestido de noche sin mangas, donde la modelo estiraba el brazo mostrando su axila inmaculada. Entonces, la concepción misma de la diferenciación del producto surge justamente a partir de un constructo social, que como ustedes recordarán, les decía yo previamente, que todos estos convencionalismos sociales surgen con un interés particular, o muchos de ellos surgen con un interés particular. Este caso tiene un interés económico muy concreto. La compañía inglesa que hoy día se conoce como Chic, pues digamos que había agotado ya su mercado de ventas con el sector masculino y entonces aprovecha esta nueva idea de la belleza femenina y promueve una campaña publicitaria diciendo que el vello en las axilas era poco higiénico y nada femenino. Por supuesto, en menos de 2 años las ventas de rastrillos se duplicaron y hasta la fecha sigue siendo un exitoso negocio para este tipo de compañías. Cuando dices poco higiénico y nada femenino, digamos que de alguna manera, aprovechando este constructo social de lo femenino bajo ciertas características muy tradicionales, ¿no? Con todas las consecuencias y repercusiones que esto tiene en la salud de las mujeres y que hablaremos más adelante. De entrada, pues tenemos que el diseño de los rastrillos, tal como lo muestra la imagen, pues están diferenciados, ¿no? Si se fijan, es exactamente el mismo rastrillo, cambia por los colores que emplea, la bolsa, la imagen o la ventanita que tiene, en un lado es la ventana curviadita con líneas curvas, acá con líneas rectas, acá por supuesto con colores rosados y flores, acá con colores en tonos negros y grises, el nombre pastel para los rastrillos femeninos y metal para los rastrillos masculinos. Todos esos elementos nos están denotando la imagen de lo femenino, en el caso de ellas, como tierna, delicada, dulce y relacionada con la naturaleza, mientras que en el caso de los varones como fuerte, agresivo, rudo, ¿no? Tal como lo veíamos previamente en estos estereotipos de lo femenino y lo masculino y los adjetivos que tradicionalmente se le adjudican a uno y otro. Pero además, asumimos y aceptamos, pensemos así, las mujeres asumimos y aceptamos este constructo social y lo evidenciamos a partir de nuestros consumos materiales, muy particularmente en el caso de los rastrillos. Si soy mujer, consumo el rastrillo rosado, si soy varón, consumo el rastrillo gris. Pues las mujeres, por aceptar ese constructo social, pagamos más. Estos rastrillos son más caros que los grises, es lo que se conoce como el impuesto rosa o el impuesto rosado. Entonces, de entrada,
por aceptar ese convencionalismo social, estamos pagando un poco más por el producto. Pero además no estamos tampoco ayudando en el aspecto de sustentabilidad, porque es más difícil reutilizar los plásticos con este tipo de colores que los de tonos oscuros o grises. Entonces, de alguna manera, estamos aceptando ese constructo con todas las implicaciones que esto tiene, tanto en costo como en cuestión sustentable, como en la salud misma. Todos sabemos que el vello cubre una función en el cuerpo del ser humano. En el caso de las axilas, pues son los filamentos que permiten, digamos que las toxinas del organismo a través del sudor se eliminan. Entonces, en el momento en que nosotros eliminamos ese vello, pues evidentemente es más complicado eliminar esas toxinas. Y si aunado a eso ponemos que las mujeres tampoco deben oler mal en estos constructos sociales de lo femenino, y entonces, si se fijan ustedes en los supermercados, rara vez van a encontrar, o es muy difícil encontrar, desodorantes, hay más bien antitranspirantes. Y como su nombre lo dice, impide que transpire el cuerpo. Y entonces, estas toxinas que se eliminan a través de la transpiración o de la sudoración, pues se quedan dentro. Y hay algunos estudios que establecen una cierta correlación entre estas circunstancias con el cáncer de mama. Digamos que si lo pensamos, pareciera tener cierta lógica, ¿no? Son las glándulas más cercanas a la zona de la axila y pareciera que pudiera existir una cierta lógica en este sentido. Y entonces, por aceptar un constructo social sin hacer este ejercicio de reflexión, pues estamos consumiendo algo que es perjudicial para nuestra salud, pero además como diseñadores lo estamos reproduciendo, no estamos ejerciendo el poder que tenemos para establecer cambios, ¿no? Entonces, en el aspecto formal, pues esto se reproduce en todos los rastrillos, ¿no? De mujeres y de varones. En estos rastrillos femeninos, por ejemplo, este en particular, que lo diseña una mujer, dice ella misma, cuando le preguntan por la textura que tiene en el manguito aquí el rastrillo, que evidentemente es para que no se resbale cuando está con jabón y agua, ella dice relación o que se inspiró en hacerlo en la relación con las olas del mar, el agua y la limpieza. Adjetivos que nuevamente pues, nos regresan a este estereotipo tradicional de lo femenino con la naturaleza, ¿no? Con conceptos de limpieza, de delicadeza. Y bueno, este es más o menos el patrón que vamos a ver recurrentemente en los rastrillos femeninos. Este en particular, el Gillette Venus, que a lo largo desde el 2001 existe y que ha tenido variaciones mínimas, pero que mantiene digamos, la misma esencia en cuanto a aspectos formales y con ello en cuanto a mensajes simbólicos que está enviando de lo femenino. Con el simple hecho de identificar los nombres, lo que Venus significa es la diosa del amor y de la belleza. Otro de los estereotipos que se han considerado pues, muy tradicionales y ancestrales de lo femenino, ¿no? Haciendo ver a la mujer como más importante por su apariencia y no tanto por su pensar o su hacer social. Y esto se reproduce todavía se refuerza con el apellido, digamos, que le dan a cada uno de los rastrillos a lo largo del tiempo. La primera es la Venus original, la segunda es la Venus divina, después Venus vibrante, Venus brisa, ¿no? Y así nos vamos con estos conceptos que, insisto, refuerzan estos estereotipos de lo femenino. Del lado contrario, pues el Venus, que es el concepto más tradicional de la diosa del amor y la belleza, tenemos los rastrillos con términos de tecnología y desempeño, ¿no? Justamente lo que mencionamos en las acepciones tradicionales de lo masculino vinculado con la cultura, la tecnología tiene que ver con esto y la eficiencia, ¿no? Como si fueran máquinas justamente los rastrillos. En donde la apariencia pues también empieza a reforzar conceptos, en este caso muy particular, de superhéroes, ¿no? Con todas las implicaciones nuevamente también de costos y de sustentabilidad de este tipo de productos. Y así tenemos pues a los Iron Man y a los superhéroes representados en los rastrillos. Y quien los consume de alguna manera le está queriendo decir a los demás en este intercambio de mensajes en el contexto cultural, pues que
Él asume una acepción de la masculinidad como fuerte, el salvador, el dominante, ¿no? El que usa la fuerza. Y este patrón se va a repetir exactamente en cualquiera de los rastrillos, en cualquiera de las modalidades de rastrillos o rasuradoras, ¿no? Sean eléctricas o no. Los colores claros versus los oscuros, los colores pastel versus los colores negros o metálicos, formas muy orgánicas versus formas más geométricas, ¿no? Con todo esto, con la implicación, digamos, en cuanto a mensajes simbólicos que tienen cada uno de estas diferencias en el diseño de los objetos: emocional versus racional, débil versus fuerte, naturaleza versus cultura. Si lo quisiéramos esquematizar en una gráfica, pues se encuentran, tal como les decía yo, en la manera más tradicional, las concepciones de lo femenino y lo masculino se encuentran como en polos opuestos, ¿no? Como si estuvieran completamente diferentes y contrapuestos. Y a veces, en este caso, no lo podemos, por supuesto, afirmar porque no es la situación, pero en algunos otros ejemplos se percibe claramente la promoción de quién ejerce el poder en comparación con quién no lo ejerce. Eso sí ocurre, por ejemplo, en el caso de juguetes. Y es la misma morfología, los mismos elementos de diseño se repiten prácticamente en una gran variedad de objetos de uso cotidiano que diferenciamos para hombres y para mujeres. En el caso de los juguetes, además, tiene otros aspectos a reflexionar y analizar cuando hablamos de identidades de género. Pero insisto, en el tema muy básico de lo formal, de las líneas, de los textos que se usan para promover en la publicidad de uno y otro producto, son muy reveladores de lo que la cultura y la sociedad en donde están inmersos esos productos está aceptando y valorando en lo femenino y lo masculino. Así pues, tenemos entonces que los mensajes simbólicos nos están dando signos visibles y tangibles de las valoraciones de una cultura, ¿no? Claramente nos están diciendo qué es lo que esa cultura en particular, con este ejemplo de los rastrillos, acepta de la concepción de lo femenino y lo masculino. Si nos ponemos a pensar, la actividad de rastrillar es exactamente la misma para hombres y mujeres, ya asumiendo que aceptamos que nos tenemos que quitar el vello a las mujeres, ¿no? De la axila, por mencionar solamente un lugar específico. Y entonces ya lo asumimos, no lo tenemos que quitar, ¿no? Porque ese es el convencionalismo social con el que crecimos y así lo aceptamos. Bueno, ahora, la actividad propiamente dicha es exactamente la misma. El producto bien podría ser unisex, sin embargo, se genera esta diferenciación porque el poder extra que dicen tener los rastrillos para varones, para eliminar el vello de la barba, no dañaría en absoluto la piel de piernas y axilas de la mujer. Y por otro lado, las ventajas que normalmente atribuyen a los rastrillos femeninos en cuanto al término o a los aspectos ergonómicos, pues tampoco afectarían para los varones. Es decir, podría ser bien un producto unisex. Sin embargo, no lo existe porque hemos aceptado este convencionalismo social. En este sentido, y por eso venía el tema del diseño reflexivo en el título de esta presentación, los diseñadores industriales, sin duda alguna, debemos tener el ojo bien afilado, ser muy acuiciosos, ser muy cuidadosos para poder leer, decodificar e interpretar los signos de nuestro tiempo. Pero sobre todo, lo más importante es para poder crear nuevos. Somos capaces de ello a través de la cultura material porque ya hemos visto el papel tan importante que tienen estos objetos en el contexto cultural. A manera de grandes conclusiones, pues tenemos que incluir la perspectiva de género no solo nos da de nuevos elementos teóricos y metodológicos para comprender nuestra realidad social, también nos permite evidenciar o ejercitar esta cuestión de la deconstrucción social, sobre todo para poder entonces generar nuevos constructos sociales que consideremos más adecuados para nuestra época, para nuestras condiciones, para las problemáticas que tenemos hoy día, que son muy distintas a los contextos socioculturales de cuando fueron creados muchos de estos convencionalismos sociales. Debemos tener muy claro que los diseñadores somos agentes de cambio, que podemos
Podemos inclinar la balanza hacia valores sociales y éticos y no únicamente hacia los comerciales. Son importantes, por supuesto, pero se pueden complementar muy bien, ¿no? El que se atienda una cosa no descuida forzosamente la otra. Pero sí creo que debe ser una prioridad, y vuelvo a insistir en el tema del diseño reflexivo, hacer estos ejercicios de reflexión más profundos antes de hacer una propuesta de diseño muy concreta. Las nuevas generaciones deberían tener estos nuevos elementos teóricos para develar una serie de condiciones arraigadas en las estructuras sociales y entonces poder desnaturalizarlas, porque como en este caso muy particular, no siempre son tan deseables. Pueden tener implicaciones incluso fatales, ¿no? en la vida de una persona, por el caso que les comentaba del vínculo del uso de rastrillos y antitranspirantes con el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? La inclusión, pues, de la perspectiva de género en el currículo de la enseñanza del diseño fortalece un sistema reflexivo de aprendizaje, ¿no? Esta parte crítica que mencionaba al inicio, que es necesaria y deseable en nuestros estudiantes universitarios y de cualquier nivel, ¿no? Pero principalmente en los que pues, les va a tocar ejercer en este contexto social ya alguna profesión muy particular. El sistema de aprendizaje que conecta con una profesión que aprende a deconstruir la realidad para construir nuevos conceptos que mejoren dicha realidad.